Buenas noches. ¡Ah! Cristín, ¿qué te has hecho en el pelo? Es que se me han caído los rulos. Oh, Dios mío, es increíble. Y vas a hacer el programa así, ¿no? Sí. Fantástico. Bueno, como ven, no perdemos el sentido del humor en nuestro programa. Nunca lo hemos perdido. Hoy, justamente en este programa, vamos a hablar del sentido del humor con dos personajes muy importantes. Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien. Gila, ¿Cómo encantada. estás? ¿Bien? Sí, Es un buen remolcador, ¿eh? es un buen remolcador, ¿no? Sí. Bueno, nuestros invitados, para hablar justamente del tema del sentido del humor, son Manuel Vicén. Manuel Vicén es escritor, es periodista, es un hombre que colabora en un prestigioso periódico, en El País, y es una de las plumas más brillantes y ácidas del país, y valga la redundancia. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Gila, humorista, es un hombre polifacético, es escritor, dibujante y un actor de talla realmente. Además, le han dado este año la medalla al mérito artístico, ¿no, Gila? Sí, sí. Sí, no sé por qué, pero me la han dado, sí. ¿Cómo que no sabes por qué? No sé, me han dado la medalla al mérito artístico y yo me puse muy contento, me di unos besos y me quedé tan tranquilo. ¿Vosotros creéis, y esto os lo pregunto a los dos, que el español tiene sentido del humor? Bueno, depende de qué español, porque yo creo que para tener sentido del humor hay que tener en principio ser guapo, rico, amable, simpático, tener una familia agradable. Porque si eres feo, tonto y bajito y tal, como No hay tiempo, además el problema es que no hay tiempo. tiempo. Y además si tienes un niño que te da patadas en las piernas y te muerde por la mañana los muslos, pues no puede tener sentido del humor. Sí. Pero por lo general, pues los hay que sí, los hay que no. O sea, depende. Depende de cómo se mire, ¿no? ¿Y sabemos reírnos de nosotros mismos, Manuel? Hombre, yo creo que sí. Vamos, hay de todo. Es que, claro, es que las abstracciones de si el español tiene sentido del humor, si sabemos reírnos de nosotros mismos, pues hay de todo. Es que ya el mismo humor, el vocablo humor es una abstracción, ¿no? En sí. Bueno, el humor es un líquido. El humor es un líquido viscoso, grasiento, que expele el hígado, ¿no? El hígado de bacalao, ¿no? Sí. Que se da para engordar a los niños. Y claro, pues no se puede hablar de abstracciones, de que si España tiene sentido del humor o los españoles. Hay unos que sí, otros que no, otros que se ríen de sí mismos, otros que no se ríen. De todas formas, pues ya el hecho de preguntar qué es el humor y si tenemos sentido del humor, yo creo que es la forma más sutil de humor negro, ¿no? Por ejemplo. Tú antes comentabas justamente, Gila, me decías que después de tantos años haciendo humor, no sabías definir la palabra. Bueno, eso lo intentó Freud, que era un muchacho bastante inteligente, y tuvo que escribir todo un libro para tratar de intentar decir qué es el humor. Yo podría hablar de qué es el humor mío, concretamente. Es decir, el humor que hago yo, más o menos lo tengo calificado. Yo diría que es una estafa cerebral, es decir, situar a la gente al borde de un abismo para hacerla tropezar en un pequeño escalón. Y esa sorpresa quizás es lo que a la gente le motiva la risa, el saberse estafado cerebralmente o mentalmente. También podría decir que es la maldad de los hombres dicha con ingenuidad de niño, o a la inversa. La ingenuidad de los chicos llevada a la maldad de los hombres. Por eso son mis guerras, mis hombres de pueblo y todo eso, que en realidad son personajes que hablan como los chicos, pero son gente mayor. Buena definición, ya has dado muchas. Bueno, eso es una cosa que en 35 años he llegado a saber eso, que no sé si es cierto, pero es lo que pienso yo. En tu caso, Manuel, yo antes ya decía que, bueno, que eres un escritor, un periodista muy brillante y que siempre tienes esta habilidad de tratar temas que son muy serios, temas como el paro, como la amenaza nuclear, como la muerte, y darle siempre ese toque personal tuyo, a veces humorístico. ¿Es para atraer más la atención del lector o porque realmente, bueno, tú decides, como tú dices, este tipo de humor? No lo sé, yo es que todo lo veo que, vamos, yo en el paro no me meto porque el paro no hay, yo creo que no hay forma de hacer sentido del humor, no hacer humor, ¿no? Pero en las bombas atómicas y en la guerra mundial yo creo que sí, ¿no? Que se puede hacer humor porque es mentira, es decir, no va a haber nunca jamás una guerra mundial, jamás, ¿no? Y por lo tanto nos podemos reír de ella, ¿no? Como nos reímos del infierno, porque la guerra mundial que nos venden, nos la venden como un infierno, claro. Y como ya el infierno el otro ya no existe, pues lo han sustituido por este.
Ahora, de las bombas atómicas, pues tampoco, porque las bombas atómicas, entre bomba y bomba, pues como no las van a echar, uno puede hacer chistes, pero de las bombas pequeñas, esas no hay que reírse. Esas no, porque esas las tiran de verdad y esas no hay que reírse. Ahora, no hay nada del que uno no pueda no reírse ni burlarse, sino verle el lado irónico o el lado, ¿cómo te diría yo? Pues insospechado, ¿no? de la cuestión. Yo creo que, Manuel, yo creo que tiene mucho que ver porque la solemnidad ya es una cosa que motiva la risa, ¿no? Porque de pronto la gente se cree solemne y está haciendo un ridículo espantoso. Lo que pasa es que yo cuando veo un desfile y veo un señor con 40 años tocando el tambor, me da mucha risa, porque eso me parece bien para un chico que está en un pasillo, ¿no? Pero yo creo que el humor es una secreción, antes he dicho del hígado, tal vez sea del hígado, pero yo creo que es una faceta de la inteligencia, ¿no? Es decir, del escepticismo. El escepticismo a la vez es una forma de inteligencia. Nadie que sea inteligente deja de tener sentido del humor. Toda, por ejemplo, en el campo de la literatura, toda la literatura no es humorística, pero toda la gran literatura tiene sentido del humor, porque es una interpretación de la realidad desde un punto de vista extraño, ¿no? Desde un punto de vista que no es el habitual. Además, el humor, aunque sea sutil, no es el humor de la carcajada, porque es decir, el humor de la carcajada es un humor un poco grosero, pero vamos, el humor sutil es a la vez una especie de veneno, es un ácido, y un ácido corrosivo, y por lo tanto es una forma de análisis y a la vez de forma de dinamitar la realidad para transformarla, ¿no? Tú has hecho alusión justamente a la carcajada. Gila, después de tantos años en escenarios y enfrentarte al público, ¿qué es más difícil, motivar la risa o la carcajada en el público? Bueno, yo es que, claro, en eso tengo que diferir con Manuel porque mi trabajo es distinto al de él. Es decir, él se maneja con lo literario, yo me manejo con la palabra, entonces, y me manejo de oído. Es decir, si yo no tengo la respuesta en esa oscuridad de una sala o de un teatro donde yo no veo a la gente, si no tengo una respuesta auditiva que me llegue muy profundamente, no sé si realmente estoy contando cosas divertidas o no. Entonces necesito de la carcajada porque la sonrisa no la puedo apreciar. La puedo apreciar cuando dibujo o cuando escribo alguna cosa de humor, pero concretamente en mis actuaciones necesito la carcajada y trato de lograrla para yo recibir esa carcajada y responder a esa carcajada con algo divertido. Es decir, no quiere decir que en el caso, como ha dicho él... No, es que son fórmulas distintas. Claro. Una cosa es ser humorista, provocar la risa, una risa inteligente, que hay risas inteligentes y risas menos inteligentes, ¿no? Es decir, otra cosa es ser humorista y otra cosa es tener sentido del humor. Es decir, sentido del humor es un señor pues, que lo tiene en la barra del bar, o desayunando, o cenando, o en la oficina, etcétera, ¿no? Porque el sentido del humor es una especial forma de ver la vida, o de no creerse nada. Pero aparte de eso es que yo creo que hay dentro de todas las formas de hacer humor, como es la literatura o el humor gráfico o el humor hablado, es decir, hay una diferencia entre unas cosas y otras que tiene que producir la sonrisa, la sorpresa o la carcajada. Sí, claro. Es distinto. Antes estamos haciendo alusión también a los temas que preocupaban en general, pero en política también el humor se utiliza, es un arma que se utiliza, es un arma de persuasión, yo creo. Es decir, por ejemplo, los políticos cuando se presentan las campañas electorales saben muy bien que una sonrisa a tiempo puede ser un voto también. ¿Qué opináis de esto? ¿Es un arma realmente? Sí, es un arma inglesa. Esto es una adquisición que se ha hecho de la escuela inglesa, ¿no? De los discursos, de la política. Los políticos ingleses, es decir, la forma, por ejemplo, más elegante de hablar en público, es la escuela, por ejemplo, de Cambridge o de Oxford, que te enseñan a hablar como si lo estuvieras pensando en ese momento, como si te estuvieras equivocando, es decir, son carraspeando, es decir, algo imperfecto, es decir, algo que es todo lo contrario a lo latino, que son los párrafos redondos, los párrafos sonoros, la cosa tomársela en serio, etc.
Así como el estilo inglés, desde el punto de vista de la oratoria, es una oratoria muy sutil, como muy tenue, ¿no? Como que se va a romper el párrafo en un determinado momento, también inoculan el sentido del humor para desactivar la seriedad, ¿no? Para llegar al público. Vamos, esto Gila lo sabrá, por ejemplo, que todos los grandes espectáculos de los grandes artistas a lo mejor empiezan por un chiste, ¿no? El clásico gag de Dean Martin, que se cae siempre del piano, para humanizarlo, ¿no? Entonces, en los políticos españoles, los políticos latinos, que son como muy rimbombantes y más antes, ¿no? De mucho párrafo redondo, han aprendido de los ingleses de la escuela anglosajona a minimizar, es decir, a rebajar los humos, a ponerse a nivel, a contar un chiste en medio del párrafo, porque eso relaja, ¿no? Relaja al público, se relaja él. Y al mismo tiempo es una buena puñalada para el partido de la oposición, ¿no? Exactamente. Yo quería decirte, hoy ¿de qué se ríen hoy el público? ¿De qué se ríe? No ya los españoles, pero tú estás acostumbrado, el público, me imagino que el humor también cambia con el tiempo. Antes la gente se ríe de unas cosas. ¿Qué motiva la risa hoy? Bueno, yo siempre vuelvo a repetir, tengo que hablar un poco... ¿En tu caso concreto? Claro, parecería egolatría, pero es simplemente el hecho de que yo no conozco otro medio que el mío. Y en el medio que yo me muevo ahora, y tal como yo estoy trabajando actualmente, la gente se ríe de lo cotidiano, de las cosas que nos pasan hoy con esta época que estamos atravesando de violencia y de mal humor. Es decir, donde la gente se agrede de pronto y se descubren en los personajes que yo interpreto, se descubren ellos. Cosas que hacen durante el día y que de pronto le pasan desapercibidas, pero yo se las pongo de manifiesto a través de una caricatura de lo que son ellos en realidad. Y eso quizás sea lo que le motiva la risa, sentirse intérpretes de eso que yo estoy haciendo, contando. No, tiene una llamada. No le dejan hacer ni una sola entrevista, señor Gila. favor, Siempre tiene que estar el teléfono presente. A ver quién será. Qué cosas los teléfonos modernos, ¿eh? Qué maravilla. A mí me parece como mentira ya no tener que meter el dedo, darle vueltas. Ahora aprietas las teclas, clic, 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 clic. Y te los traen, ya los hay sin cordón, inalámbricos. Te los traen en el restaurante a la mesa. El primer día que me trajeron uno, digo, no me tomo la sopa, ya viene con la calculadora. Y era el del teléfono. Hay que no tiene a nadie detrás también. Sí, ¿quién es? Dime. Sí, soy yo. ¿Quién? Ah, ¿cómo estás? Dime. Sí. Sí. Bueno, he estado en tu casa y están bien todos, pero dice tu mujer que cuando piensa volver. ¿Qué dice tu mujer? Que cuando vuelves. ¿Que cuando vuelves? De acuerdo, yo se lo digo. Sí, quédate tranquilo. Es un amigo mío muy inteligente que se presentó a un concurso de esos de preguntas y respuestas. Y se ganó un viaje a Australia. Y ahora está allí esperando a ver si hacen otro concurso para poder volver. Y lleva desde abril. Y bueno, así es el teléfono, así es la vida, así es el humor, así son las cosas. Así es Gila y así es Manuel Vicent. Muchísimas gracias por haber venido a este programa. Gracias, de verdad. De la risa pasamos a la magia. La magia siempre está presente en nuestro programa. Vean, abran bien los ojos. Guy Cooper.
una pregunta. ¿Tú crees que se puede morir de amor hoy en día, en pleno siglo XX? Sí, en eso no ha cambiado. El hombre y la mujer siguen siendo tan maravillosos como siempre. Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque ahora va a cantar Francisco y él dice que existen héroes de amor. Vamos a verlo. Sobreviviremos a los que brindan por nosotros con veneno, a quien predice que lo nuestro no es eterno y a los que se mueren de envidia por dentro. Sobreviviremos a los que sueñan con mandarnos al infierno, a quien se arrastra de celos por el suelo y a los que aquí en la tierra nos niegan el cielo. Héroes de amor, romances sin fin, que defendemos a muerte, rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir, porque no nos entienden. Héroes de amor, almas con fe, en manos del destino, porque nadie se atreve a juzgarle a él, si es el culpable de que estemos unidos. Sobreviviremos a los que juran ser amigos si no son, soportaremos con valor cualquier dolor, y si es cierto que triunfa la verdad, sobreviviremos. Héroes de amor, romances sin fin, que defendemos a muerte, rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir, porque no nos entienden. Héroes de amor, almas con fe, en manos del destino, porque nadie se atreve a juzgarle a él, si es el culpable de que estemos unidos. Sin fin, que defendemos a muerte, rebeldes contra quien nos lo quiera prohibir, porque no nos entienden. Héroes de amor, almas con fe, en manos del destino, porque nadie se atreve a juzgarle a él, si es el culpable de que seamos héroes de amor. Francisco, felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. Es una maravilla. Como ahora va el intermedio y se apagan las luces y nos vamos, podemos seguir hablando de amor, si te parece, más íntimamente, de otra manera. Muy bien. Mejor, los dos agarraditos, y mientras ustedes se van a hacer las cosas que tienen que hacer, volvemos en unos minutos.
El próximo día 22 de noviembre es el Día de Santa Cecilia, la patrona de la música. Distintos organismos están intentando apoyar que realmente sea un día, auténticamente el Día de la Música, para fomentar la cultura musical y que sea un día que tenga la importancia como por ejemplo el Día del Libro. De esto vamos a hablar con nuestros próximos invitados. Buenas noches. Por favor, sentaros. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Victoria de Los Ángeles casi no necesita presentación, porque su voz y su arte son conocidos en todo el mundo. Es una de las cantantes catalanas más conocidas internacionalmente y la ópera para ella no tiene secretos. Mercedes Padilla es directora de orquesta, es una de las pocas mujeres que ha subido a un podio para dirigir una orquesta. De esto hablaremos también. Y Edmond Colomer es director de la Joven Orquesta Nacional de España, donde se forman jóvenes músicos. Yo empezaría diciendo si realmente la música está tan olvidada que necesita un día para que la gente se conciencie de que está ahí. Edmond. Bien, yo quizá no iría tan lejos. Yo creo que afortunadamente la música está en un buen momento, un momento de auge progresivo, y que, bueno, el hecho de que haya un día casi refleja esta realidad, ¿no? Un día que vamos a dedicar especialmente a la música y le vamos a dar, bueno, pues el sentido que le debemos dar. Victoria, hasta hace poco parece que el oficio de músico era algo que estaba un poco, que lo hacían solamente los locos románticos, la gente bien, hasta hace poco. Hoy en día la música es más popular. ¿Es así o todavía se ve la música como algo de unos pocos, algo privilegiado? La música con letras mayúsculas. Pues bueno, a mí me parece que la música está en auge, como decía Edmond, debido a los récords, a la televisión. La gente joven está interesadísima en la música. Sin embargo, creo que siempre hay un mirar y un oír el clásico como algo elitista, y no se debiera. O sea, creo que el público, que mira la televisión cada día y que oye a tan grandes cantantes, debiera pensar que no tiene que decidir que es elitista. Es para todos, y entonces esto es lo que nos tenemos que inculcar siempre. Bueno, el caso de la ópera, el que haya llegado la ópera al cine, por ejemplo, se puede ver la película La Traviata, esto ha hecho que la gente no necesite ir a un liceo para ver La Traviata, sino que la puede ver en un cine. Esto también está ayudando. Sí, sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo ver un film, Traviata en un film, que verlo en la escena. La escena es mucho más enriquecedora, es mucho más comunicativa. Es como se deben oír los cantantes de ópera, en la escena, en un liceo, en un gran teatro de ópera. Mercedes, ¿qué se puede hacer entonces para fomentar la afición a los jóvenes, a la música? Lógicamente llevarla a la escuela. Lo que tenemos que tratar es que el estudio de la música esté contemplado dentro del bachillerato, nunca fuera, porque a los niños se les está sometiendo a un doble esfuerzo. Los niños tienen que llegar de clase, después del trabajo que exige todo esto, ir al conservatorio, estudiar en su casa el instrumento que hayan elegido. Entonces, esto habría que evitarlo. La música debería estar ya dentro de la escuela, pues desde los 6 u 8 años como muy tarde, y que hubiera un bachillerato donde se siguiera hasta ahí, y después la facultad de música, como es lógico que debe existir. Mercedes, esto que dices es interesante, esto de la educación, pero es cierto que los niños que aprenden música ya en el colegio, desde pequeñitos, luego tienen un desarrollo intelectual superior a sus compañeros, a los que no han aprendido música. Sí, esto está demostrado además estadísticamente, que el niño que estudia música, además de su estudio normal, claro, de bachillerato, EGB, todas estas cosas que hacen, rinde muchísimo más en la escuela. Sobre todo mejora en matemáticas, en lenguaje, porque la música le ayuda mucho a todo esto. Pues oye, es una maravilla, tendría que estar como asignatura, ¿no? Claro, es que lo que es imposible es que se hable de cultura sin que se incluya la música en la cultura. ¿Y a qué edad creéis los tres que se tendría que empezar a aprender música? Porque eso también es una cosa que siempre la gente se cuestiona, ¿no? Se habla de 4 años, de 5 años, que parece una edad muy precoz. ¿A qué edad se tendría que empezar? Pienso que como mucho a los 4 años, aunque parezca muy precoz. ¿A los 4 años? Sí, antes de que sepan leer incluso. Bueno, yo creo que sí, que en el jardín de infancia ya debiera introducirse la música.
Y a partir de esto, ya no como una asignatura, debiera ser como un juego para toda la vida, algo necesario, vital, espiritual, o sea, ya no lo consideremos asignatura, tendría que ser algo que, como si dijéramos el perfume de nuestra existencia, debiera ser la música. Y entonces, desde el jardín de infancia, y seguir siempre, siempre. Y entonces es algo que ayuda muchísimo a cualquier ser humano el tener ese soporte que es la música en todos los momentos de la vida. Edmond, en el caso de la orquesta que tú diriges, los jóvenes no empiezan a los 4 años, lógicamente. Bueno, desde pero luego. ¿hay una edad también para los músicos instrumentistas para empezar o no? ¿Es distinto? No, desde luego que para la orquesta joven hay unos límites de edad que van entre los 16 y los 25 años, pero aquí hablamos de preprofesionalidad. O sea, aquí admitimos a los chicos que pues ya están en las puertas de la profesión, que tienen un nivel alto, un nivel que les permite afrontar las dificultades de una partitura, de una obra sinfónica, y evidentemente esto comporta pues una educación previa, una educación en un conservatorio, una escuela de música, etcétera. ¿Y qué pasa con las mujeres y la música? Porque parece, ya lo sé, que hablar de machismo en la música puede hacer reír a más de uno. Tú en tu orquesta tienes mujeres. Desde luego que sí. Pero instrumentistas, hasta hace no mucho estaba vetado ciertos instrumentos, ¿no?, para la mujer. Bien, evidentemente ha habido una tradición de algunos instrumentos que parecían muy adecuados para la mujer, como por ejemplo pues la flauta, incluso el violonchelo, el arpa, desde luego. Pero no, en mi orquesta pues tenemos una mujer contrabajista, una trompetista extraordinaria, mujer también. Es decir, una percusionista también. Es decir, esto, pues afortunadamente aquí empezamos ya a verlo. En Estados Unidos puedes encontrarte orquestas de jóvenes casi incluidas por mujeres y pocos hombres. Pero sí, pero en cambio, ¿orquesta qué ocurre? Porque tú eres un caso casi único. Una mujer que dirige una orquesta no es un caso muy normal. No, ahí sí que ya no hay ningún tipo de tradición en cuanto a mujeres. Así como para instrumentistas sí, ciertos instrumentos, claro, como decía Edmond, pero bueno, no se ve una cosa tan excepcional. Pero en dirección de orquesta sí que no hay ninguna tradición de mujeres. Pero te hacen caso todos igual, ¿no? Cuando coges la batuta... Por supuesto que sí. Sí, ¿no? Victoria, los conservatorios es un tema que siempre también está bien tratar. ¿Es la mejor escuela, el conservatorio, para iniciarse en la música, para aprender? Bueno, si es un buen conservatorio, es una muy buena escuela. Pero yo siempre digo que un conservatorio debiera rejuvenecerse. O sea, debiera tener un atractivo para toda la juventud, que no debe parecer un mausoleo de la música. Debieran ser incluido incluso la música pop, el jazz, todo eso debiera ser incluido en un conservatorio. Todo. El rock no, Victoria. Sí, también. ¿No podemos aceptar el rock? Hombre, sí. Yo creo que también es una parte de la música, creo que es muy conveniente que la gente joven sepa que también nos interesamos por esa música. O sea, el que se haga solamente música clásica, pues no. Creo que tenemos que abrir las puertas a toda esa juventud y a toda esa música, que también es música. O sea, hay gente que tiene una gran creatividad dentro de la música llamada pop. Hay gente que es sensacional, en el jazz ya no digamos. Entonces yo creo que el conservatorio debe rejuvenecerse en todos los aspectos. Desde un profesorado alegre, juvenil, contento, amante de la juventud. Darle un poco de marcha, ¿no, Victoria? Pero si lo llamas así, sí. Pues sí. Debe incitar a que la juventud se sienta acogida por lo que ella es, por su propia juventud. Lo que pasa es que hay algo que también asusta mucho a la gente, y es los exámenes horrorosos que a veces se tienen que pasar. La gente se asusta y dice, ¿no habría que humanizar un poco la enseñanza también de los conservatorios? Porque es verdad, porque son horas y horas de exámenes, es muy absorbente, muy duro. ¿Qué opinas? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, hay dos aspectos, ¿no? Uno son esta visión tan maravillosa que acaba de hacer Victoria, que comparto al 100% y que creo que es por aquí donde hay que ir. Pero claro, todo no es fácil en la vida. Es decir, hablamos de exámenes, pero ¿cómo se hacen los exámenes? ¿Cuál es la finalidad de un músico? ¿Hacer un examen o dar un recital? Un recital tiene que sustituir a un examen. Sí. Es decir, nos tenemos que plantear cómo deben ser estos exámenes. ¿Quién nos examina realmente? Pues el público. Entonces quizá tenemos que abrirnos en este sentido. Lo que también es importante es una faceta de la música, que es la música como terapia, y esto lo digo ya para finalizar. ¿Es cierto que es una buena terapia la música, Mercedes? Sí, es cierto que es una buena terapia, es fenomenal.
incluso para personas que están enfermas con enfermedades mentales y sobre todo para niños subnormales. Es una cosa muy importante que se debería tomar mucho más en serio, investigar más sobre ello, porque ha habido unos grandes avances en los que tratando a estos niños que tienen algún tipo de deficiencia, pues han llegado incluso a desaparecer o a mejorar muchísimo, claro. ¿Cuánto desconocemos de la música, Mercedes? Casi todo. Victoria, una última pregunta. Ahora, año 2000, que ya lo tenemos aquí, música tecno, videoclips, invasión de videoclips. Y más. Va a ser terrible. La música clásica... Terrible, no. No, la música clásica va a tener siempre su lugar, ¿o hay miedo de que haya un desplazamiento? Bueno, yo no tengo miedo de que ese desplazamiento ocurra. Yo creo que mientras se haga esa gestión en pro de esa juventud, que es la que se proyecta hacia ese 2000, yo creo que no se termina ninguna música. Mientras exista un ser humano, la música está ahí siempre. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias a los tres y ojalá este 22 de noviembre se celebre por todo lo alto. Gracias. Cuando se habla de ella, todos son superlativos. Es una de las actrices españolas más internacionales. Tiene una de las miradas más seductoras, dicen, del cine actual. Ha trabajado con los mejores directores. Es Ángela Molina. Hoy acompañada en plató vacío de Mónica Molina, que ha seguido también sus pasos como artista de cine. Y todo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está? Hombre, fantástica, pensaba que no llegabais, llegáis un poco con retraso. ¿Estás aquí, Mónica? Sí. Bueno, hay que decir, Ángela, que te hemos arrancado del rodaje de una película, ¿eh? Eso es cierto. Eso es cierto, pero no me importa porque he venido con este coche desde el rodaje. Prácticamente ha sido así. Sí. He rodado todo el día con un coche muy parecido y llegar aquí era como la seda. Ángela, dicen que las segundas generaciones de actores, el otro día estaba aquí Paco Raval y su hijo Benito Raval, decían, es que las segundas generaciones lo tienen más difícil, porque tienen el apellido, que ya les marca, y tienen que demostrar por partida doble que valen. ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Que lo tienen...? Creí que me ibas a decir que lo tenían más fácil. No, yo pienso que... ¿De qué generación me hablas? Yo ya hablaría de la de mi hermana, ¿no? Que son dos generaciones, tú tienes 31, ¿no? Sí. Ella tiene 18. ¿Tú cuando empezaste, te fue fácil, te fue difícil? Me fue muy fácil. ¿Te fue fácil? Sí. Pero no por llevar el apellido. Pues me imagino que sí, que me ayudaría, ¿no? O sea, la curiosidad primera y pues ya tienes prácticamente, pues la gente conoce al que en mi caso a mi padre, y bueno, pues mi padre es un ser que se le quiere mucho y yo qué sé, pues eso se hereda, ¿no? Siempre que hablas de tu padre, y a ti lo mismo, Mónica, os brillan los ojos. ¿Cómo recordáis vuestra infancia? Porque yo me imagino una infancia donde vuestra familia os llevaba los escenarios, las luces de candilejas, el salir a despedir, acompañar a tu padre, que es una gran figura. ¿Cómo lo recordáis, Mónica? ¿Tú cómo lo recuerdas? ¿Guardas algunas imágenes? La verdad es que he ido poco a ver a mi padre. Mónica ya ha ido menos, yo creo. Pero... no sé, lo recuerdo... A mí me encantaba verle. Me hacía muchísima ilusión. ¿Pero tú crees que te ha marcado, por ejemplo? Dices, me ha marcado mi padre, o no? ¿Crees que no has vivido demasiado el ambiente del espectáculo? No lo he vivido tanto porque era mucho más pequeña. Sí. Y ahora mismo pues, no me acuerdo, la verdad, lo que... Pero bien. ¿Y a ti te gustaría, dice bien, a ti te gustaría seguir en el mundo del cine, Mónica, después de esta experiencia fantástica en la película? Sí. Sí. Me gusta mucho. Y claro que me gustaría. ¿Y hay algo que digas, bueno, que te haya impresionado o que te imaginaras que fuera de otra manera? ¿O te ha resultado muy fácil? Me ha resultado bastante fácil. O sea, me esperaba que iba a ser mucho más complicado y mucho más, que me iba a dar muchísima vergüenza y todo eso. Pero no ha sido así. Ángela, antes que hablábamos de tu padre dice que muchas películas tuyas y de los hijos no las ha visto porque le entran ganas de llorar.
Dices que no puedo ir al cine porque es que me emociono muchísimo. Sí, es un gran sentimental mi padre también. Y yo creo que es que no le gusta el cine. No, yo creo que ni ustedes son para disculparse, pero no le gusta el cine, no ve las películas, no prefiere leer algo o hablar, muy de amigos y tal, ¿no? Es curioso. Antes hablamos de la diferencia de edad que tenéis vosotras. ¿Hay una diferencia generacional importante entre vosotras dos como actrices? Pues eso yo pienso que no. Que, vamos, no lo he reflexionado nunca. Tampoco he tenido la alegría de trabajar con Mónica, porque cuando ya terminaba yo empezaba. Creo que lo hubiéramos pasado muy bien. Pero yo pienso que fundamentalmente no creo que existan diferencias, sino todo lo contrario, afinidades. Yo, Ángela, tú lo que eres una mujer muy trabajadora. Se diría mal dicho pencona, porque en lo que va de año has hecho 5 películas, has hecho la serie La Bella Otero, has grabado un disco. ¿Qué dices? La serie ya es antiquísima. Ah, es antiquísima, acabo de meter la pata. Fantástico, no importa. No, tú no la metes nunca, porque en realidad son trabajos que están aquí a la vuelta de la esquina, es verdad. No paras, eres realmente una trabajadora incansable, ¿no? Sí, este año he trabajado mucho porque los proyectos que se me ponían en mis manos no era imposible decir que no. O sea, eran cosas que decías, bueno, pues tengo más ilusión y más ganas de decir que sí, más deseo de decir que sí y más conciencia de que debo hacerlo que de lo contrario, ¿no? Y estaba más o menos todo encauzado y organizado como para que la cosa se pudiese hacer, ¿no? Entonces sí, he trabajado especialmente mucho este año, pero en este trabajo unos años se trabaja mucho, otros años se trabaja poco. En tu caso, realmente llevas muchos trabajando, ¿eh? Sí, ahora ya voy a parar un poquito. Ahora sí, ¿no? Voy a ¿Por la maternidad? Sí. ¿Sí? Sí, también, Pero, sobre todo. Pero vas a estar hasta diciembre, ¿no? Trabajando. Voy a estar hasta diciembre, sí. Oye, Mónica, el hecho de ver a Ángela como cantante, ¿qué ahora? Porque es que ahora pones la radio y la escuchas. A mí me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Pero tú ya la habías oído cantar antes? Di la verdad, ¿eh? Di la verdad, sí. Di la verdad, no te lo inventes. ¿Sí? Claro que sí. Ah, yo creo que te gustará oírme a mí, pero yo no sé si te gusta la música. Me gusta la música y me gusta oírte a ti. Y me gusta, claro que sí. Y el cantar en público, que he leído que te encantaría y que te gustaría muchísimo por entrar en contacto justamente con el público, el escuchar los aplausos, ¿es algo que has dicho así por decir o realmente es algo que sientes y que te gustaría hacerlo, cantar en público? Pues yo creo que me moriría de pánico. ¿De pánico? O sea, sí, sí. El primer día que lo tenga que hacer, ya he bailado delante de público, eso sí. Pero cantado también, pero con público pagado, o sea, con público de figuración de cine. Y era muy agradable, y aplaudían. Pero es una de las cosas que pienso que si tiene que ser, vendrá poco a poco y cuando sea el momento de que haya que hacerlo, pues como habrá sido porque ha llegado realmente ese momento, me imagino que estará bien y que será una cosa... Mónica, está por ver, yo no lo sé. No lo sabes. Ya lo veremos. Luego estará en el Hit Parade No y empezará hables todo de mí, esto. ¿eh? Mónica, dicen que tu hermana es una hechicera de la cámara, lo ha dicho mucha gente. Pero en vuestra casa, cuestión de brujería y todo, no practicaba, ¿no? Qué horror. No, En casa no. No. Nunca te ha interesado el tema, ¿no? no, la verdad. No. Me gusta más la ciencia que la brujería. te tienen encasillados la hechicera de la cámara. ¿Por qué lo dirán? Quizás Pues es que... será por eso, porque pero yo es que la cámara sin un señor detrás no es la cámara, o sea que será no sé, porque lo habrá dicho alguien y habrá hecho su sitio esa frase y habrá, no sé, como somos tantos, pues hay que hacernos caso los unos a los otros, ¿sabes? Oye, Ángela, a los 31 años parece que estás en la plenitud realmente de tu carrera. Ay, ¿Hasta si dónde? yo te contara. Si tú me contaras, porque quizás no es cierto. Quizás no es así. Yo creo que sí, que ya a los 31, como no lo pienses así, todavía peor. O sea, creo que es una edad preciosa. Pero ¿hasta dónde te gustaría llegar? ¿Te planteas una meta o no? Hasta los... te quiero entender que me hablas de años. Sí. Pues hasta los 100 o así. Hasta los 100. Pero hasta los 100 haciendo cine, no. Hasta los 100 haciendo cine, Hasta los hombre. 100 haciendo cine. Yo pienso aburrir, vamos. No, haciendo cine no lo sé.
No lo sé, yo a veces pienso que sí, que sería muy hermoso poder interpretar papeles siendo ya a lo mejor una mujer de 80 años. O, como Bette Davis, qué maravilla. O que es una maravilla, ¿no? Poder ofrecer todo eso ya. Pero no se sabe nunca, esta vida ya sabes cómo es, hay que agarrar al toro por los cuernos, no se puede saber nada, hay tantas cosas y tantas sorpresas que... Mónica, ¿y a ti algún director con el que te gustaría trabajar? Alguien que ahora dijeras, bueno, después de esta experiencia en esta película, ¿cómo me gustaría trabajar con alguien? Bueno, hay bastantes. Yo creo que hay muchos porque no he trabajado todavía. Ha sido tu primera, sí. Ha sido mi primera película, entonces. Y yo creo que ha sido... Con el tiempo te darás cuenta, porque La mitad del cielo es preciosa, es una película que a mí me parece tan bien narrada, con un ritmo que cada vez que la veo tengo la sensación de que la puedo ver otra vez, que no sé, me parece una película como de las que más pienso. O sea, puedo estar en la cama antes de dormirme y pensar en 3 secuencias o en una secuencia, porque es como una película muy, muy pura, ¿no? Y que te rememora cosas, pienso, de siempre, ¿no? Pero divirtiéndote, ¿no? No es... Y mira que cuesta ir al cine cada vez más, pero más que nunca. En algunos casos merece la pena. Gracias a las dos, Ángela Molina, Mónica Molina, y se acabó todo, se acabó. Pues qué pena. No, se ha acabado todo, pero no se ha acabado. Es que esto lo dice Francisco, ¿eh? Todavía hay que quedarse aquí. Francisco, se acabó. Las llaves en tu casa y tu corazón, ya no quiero saber quién entra y sale. Adiós, no sé si llorar o reír, si matarte o matarme con tal de olvidarte, para no amarte ni odiarte. Se acabó, ya has jugado bastante el papel diamante que vende su amor, no me interesa comprarte. Se acabó el teatro en la cama, suspirando sin ganas, sin verdad en la voz, sin respeto al amor, ni a mí ni a nada. Adiós, más vale tarde que nunca. Contigo no hay quien pueda, si esto es vida, que baje Dios y lo vea. Adiós, no sé si llorar o reír, si matarte o matarme con tal de olvidarte, para no amarte ni odiarte. Se acabó, ya has jugado bastante el papel diamante que vende su amor, no me interesa comprarte. Se acabó el teatro en la cama, suspirando sin ganas, sin verdad en la voz, sin respeto al amor, ni a mí ni a nada.
forma tan elegante de decir se acabó el programa. Muchísimas gracias. Porque se acabó el programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Y por favor, acompañarme todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias y, bueno, hasta la próxima semana.